Básicamente es una serie de viñetas y episodios de la historia rusa para ver que la relación con Bizancio no es, con el pasado bizantino, no es algo que haya que naturalizar, ha sido históricamente hasta el día de hoy muy sinuoso. La recuperación total, digo yo, de un Bizancio in toto, de algunas partes de la tradición bizantina, o su negación. Todo forma parte, a veces coetáneamente, de la relación rusa con lo bizantino. Vamos a poner 4 ejemplos, una coda y una síntesis final. El primer ejemplo es el mito político, algo bastante conocido. Vamos a repasar algunas de estas ideas rápidamente. Tercera Roma, Segunda Jerusalén. Después es una influencia oblicua, que es el derecho bizantino en la Rusia moscovita, de Moscovia. Después, digamos, el mito político es básicamente Rus de Kiev, digamos, la época más original. Derecho bizantino es algo lo vamos a comentar, hasta el siglo XVII. Después un problema del siglo XVIII, que es la traducción del griego al eslavo y posteriormente al ruso de la Filocalía, un conjunto de textos de la espiritualidad griega. Después, frente a cuestiones bastante comunes y tal vez conocidas por muchas y muchos de ustedes del siglo XIX en uso, que es la eslavofilia, la ideología autocrática, o en la tríada ortodoxia, autocracia, etcétera, imperio, un retorno improbable de Bizancio en el pensamiento político soviético, ¿no? Ese bizantinismo ruso del XIX, imperial, si ustedes quieren, negado por el primer momento de la revolución, o un segundo momento de la revolución, no el primero, y después de qué manera Bizancio reaparece en la escena política y cultural soviética. Después una coda contemporánea, que es el espejo de Bizancio en los comentarios, las críticas, la bajada de línea ideológica, si ustedes quieren, más mediática en la Rusia de los últimos 15 años, el lugar de Bizancio en eso. Y después, un ejemplo de lo que creo yo que es uno de los bajos continuos que sí se pueden sostener de la lectura rusa sobre Bizancio, ¿no? O la permanencia. Ustedes saben que el mito, sobre cada una de estas cosas vamos a ir bastante rápido para no aletargarnos, es para tirar unas ideas nomás. Ustedes saben que el mito político de la tercera Roma es una primera, una segunda Roma, Moscú es la tercera y no habrá una cuarta. Eso dice en una carta, en una epístola dirigida a todas las potencias del mundo, monje Filofey del monasterio de Pskov en principios del siglo XVI. Bueno, como tantos otros documentos, tantos otros ideas que están basadas en documentos únicos a lo largo de la historia, lo importante es ver si tuvieron repercusión o no la tuvieron, qué tipo de eco tuvieron. En este caso, si fueron vueltos a copiar, si fueron impresos. Tenemos algunos ejemplos medievales muy interesantes, ¿no? El poema sobre los 3 órdenes en la Normandía medieval tal vez sea uno de los más interesantes si uno piensa que desde ahí se pueden estructurar tradiciones políticas y no sobre, no sé, las 2 ciudades de San Agustín. Para el mundo ruso hay algo parecido, y es este lugar acotado y reducido que tuvo la idea de la tercera Roma de Filofey de Moscú, del Pskov en el 16, que fue sí retomada en el 19, y muchísimo por la literatura de divulgación, la ciencia social, la teoría política, todo ese tipo de cosas, con bastante poco anclaje en la crítica textual, ¿no? El contexto de Filofey, no nos detenemos en eso, es un contexto claramente apocalíptico. Lo que Filofey está diciendo allí
no es que Moscú será la tercera Roma y no una cuarta, puede ser un imperio mundial, sino porque la historia está por acabar. Él, por supuesto, que adscribe un imperio de la tradición romano-bizantina a Moscú, lo hace él solo, nadie se lo compra, pero básicamente lo hace para llamar la atención sobre un momento que está, un momento terminal de la historia. Esto es interesante porque, no puedo decir desde tiempo antes hasta tiempo después, hubo muchos momentos en la historia moscovita, en la historia ya del Gran Ducado de Moscovia, en la cual una traslatio imperi, una traslación de la idea imperial bizantina a Moscú podría haberse realizado sin demasiado problema. Incluido más adelante, en otros tiempos, más adelante en el siglo XVI, con la creación del patriarcado, lo que fuera, patriarcado de Moscú. Digo, en ninguno de esos momentos hubo un juego en favor de esta idea, traslado de lo bizantino a lo moscovita. La idea política moscovita es propiamente moscovita de los pueblos del norte, como se la lleva en diversos momentos. Como dice ahí en la Filmina, bueno, Filmina y parece que estamos volviendo a la pandemia, como hacía mención Peña recién, una de las cosas que tenemos que ver es que pensamos y naturalizamos esta influencia bizantina por la cuestión ortodoxa, por lo que fuera, cuando los modelos políticos de los príncipes moscovitas por lo general están en otro lado. El ejemplo de Iván Grozny, Iván el Terrible, eh, como lector de Maquiavelo, es muy interesante. Lo de Maquiavelo es casi una butad historiográfica, no hay unas pruebas concretas de que leyera Maquiavelo, pero no me extrañaría por un personaje que es Maxim Gregg, de quien vamos a hablar un poquito más adelante, acuérdense el nombre. Estaba mucho más permeabilizada a las lecturas occidentales, esa corte moscovita de lo que pensamos. En todo caso, Iván no era un lector de Agapetos en el sexto o de Kekaumenos en el 11, grandes tratadistas bizantinos, Agapetos, autor de Espejo de Príncipes, y Kekaumenos de un tratado del buen gobierno en el 11, que fueron los que hasta el final de la época paleóloga los grandes tratados de cómo debe manejarse la entidad política que tendría los bizantinos. No pasaba por la lectura de estas cosas. Ahora, si no hay una tercera Roma, o eso es parte de un mito político, sí hay una relación con ciudades que es importante, y esta sí es bizantina, que es la segunda Jerusalén. No hay una tercera Roma, más allá de la explicación historiográfica que hemos avanzado y sobre la que podemos seguir, porque Bizancio nunca fue una segunda Roma. Por supuesto lo fue en los ensayos de convencimiento de Constantino a las clases senatorial romana, de la Roma de Italia, para mudarse a la nueva fundación en el siglo VII, y el forzamiento incluso de una topografía constantinopolitana para que coincida con las 7 colinas romanas, etcétera. En ese sentido hay una equiparación romana, pero después la teoría política bizantina no se basa en eso, sino que para los bizantinos fue históricamente mucho más importante y mucho más complejo la equiparación con Jerusalén. Ese es un movimiento ideológico que termina de consolidar Bizancio entre los siglos VI y VIII, por el cual Constantinopla va a ser el escenario de aquel drama final del final de los tiempos, profetizado en el Apocalipsis atribuido a Juan, que en vez de suceder en Jerusalén y sus alrededores, tendrá lugar en la geografía de la capital. Es el destino de la capital lo que va a estar relacionado con el destino de la historia humana. Esto le va a traer muchísimos problemas a toda la teología ortodoxa griega,
cuando el mundo no acabó en 1453. Pero si hay algo que fue Constantinopla es una nueva Jerusalén más que una segunda Roma. Entonces, este sí es un método político pregnante para los bizantinos y de alguna manera sí pasa al mundo de los eslavos orientales. La conversión de Kiev es la instauración de una nueva Jerusalén en tierra de los eslavos orientales. El Dnieper pasa a ser un nuevo Jordán y eso es lo que se va a trasladar a Moscú. Volveremos sobre esto un poquito más adelante. Pero ese sí es el, el, el mito político, de la segunda Jerusalén. Este es el primero de los ejemplos, porque es un mito político bastante conocido y que da vueltas por cuánto periodista uno se cruza en los medios. Segundo ejemplo que les puse, la influencia oblicua. Pregunta a Belén, Santiago, ¿se está viendo la diapo de que dice influencia oblicua? Sí, 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 se ve perfecto. Perfecto, varón. Bueno, acá tenemos un problema totalmente interesante y uno de los primeros en los cuales se ve cómo contemporáneamente hay una aceptación de cosas bizantinas, una negación de cosas bizantinas, o una negación de cosas bizantinas por la adopción de cuestiones occidentales. Entonces, completamente importante para las lecturas sobre la historia y la caracterología de Rusia como entidad cultural y política posteriormente, que hace la historiografía occidental desde la segunda mitad del siglo XIX. Tomo lo del derecho bizantino porque uno puede pensar que la recepción de la Biblia griega va de suyo. Todo esto es siempre con una adecuación muy particular a la propia tradición rusa, incluso los textos religiosos griegos. Kiev y Moscovia reciben muchísimos textos que la tradición griega va a desechar, y es muy interesante porque los recibe en un momento en que ya habían sido desechados, digamos, a partir del siglo octavo, noveno, toda esa tradición que llamamos apócrifos, van a traducirse al antiguo eslavo o después al eslavo eclesiástico, y que son dos lenguas distintas en sí mismas, y después van a circular muchísimo entre los eslavos orientales, siendo que su circulación estaba totalmente restringida en el mundo griego. O sea, fueron a buscar textos que les resultaron interesantes, por más que no fueran textos canónicos. Entonces, esta es la historia de la Biblia entre los rusos y las versiones de la Biblia entre los rusos. Bueno, en algún momento he publicado algo. Por eso me quiero detener en el derecho, porque es algo que hace a esas definiciones del Estado, de la entidad política en Rusia. Entonces, esto plantea, pongo ahí entrada las complejidades del tema. Primero es qué tipo de traducciones circulan del derecho bizantino. Pongo el gran ejemplo de la Écloga como el gran texto de época isauria, después que es, digamos, el momento de la traducción del derecho justiniano al griego. ¿En qué tipo de traducciones circula? Esto es muy, muy complejo porque remite a cuestiones de filología paleoeslava bastante técnicas que me cuestan mucho seguir, a decir la verdad, pero lo señalo porque es una de las claves de la discusión contemporánea. Estos textos que circulan en muchísimas traducciones en paralelo de la Écloga, ¿se entendían o no se entendían? ¿O se seguían traduciendo para tratar de entenderlo? La pelea y la discusión es muy importante hasta el día de hoy. Esto lleva al punto B, que es ahí a una especie de segundo grado de esta discusión, y es ver si el derecho eclesiástico bizantino
es un derecho paralegal, ¿sí? Es un derecho en paralelo al derecho civil. Esta es una discusión que ya es de otro tenor. Primero, porque les cabe en las generales de la ley de la comprensión de la comprensión del texto griego y el formato en el que es traducido y circula. Y después porque de suyo el derecho eclesiástico es derecho de aplicación civil en muchísimos momentos y lugares eh, la, eh, de la historia, sobre todo bizantina de época paleóloga, y también de la historia rusa, sobre todo bajo los mongoles. Que hay una institución que los mongoles le van a facilitar la vida, va a ser a la Iglesia Ortodoxa, le van a permitir expandirse hacia donde no se lo permitían a los boyardos, todo el gran norte ruso va a ser, con todas las comillas del caso, colonizado, va a ser ocupado por la institución eclesiástica, básicamente en el formato de monasterios, pero no solamente, también con algunos episcopados, y allí lo que va a regir es el derecho eclesiástico. Es una interesante discusión entre, digamos, estudios rusos, sino la escuela de Cambridge, de estudios rusos y algunos historiadores rusos contemporáneos sobre esta idea. Simon Franklin, de quien muchas cosas sobre la Rusia antigua están dando vueltas por internet, es la cabeza de esta discusión, que es el que sostiene esta pregunta rara para mí, si el derecho eclesiástico es un derecho paralegal. En muchos momentos, y sobre todo regiones, es el único derecho circulante. Eh, y después, ¿cuál es la relación de toda esa tradición bizantina con el gran texto del ordenamiento final legal ruso, que va a ser el Ulozenie de 1649, del Soborno Ulozenie, el código del consejo del monarca Alexei Mikhailovich, en 1649. Ese es el texto en el cual se ve históricamente, y lo ve gran parte de la discusión historiográfica, se ven los aspectos más bizantinos de la tradición legal rusa. El Ulozenie de 1649 va a estar en vigencia hasta 1832 y en algunos aspectos particulares hasta 1917. Ahora, ahí está la autocracia, las limitaciones a la iglesia, que es básicamente lo que quiere hacer el Ulozenie, ponerle limitaciones a la iglesia a través de un secretariado especial para manejar los asuntos eclesiásticos, la Cancillería Eclesiástica, y fijar a los campesinos y a los artesanos urbanos, por urbano entiendo un asentamiento poblacional de cualquier tamaño, en sus lugares. Esto que es muy propio de una discusión en el derecho bizantino, pasa en bloque al Ulozenie. Ahí es donde se vería este bizantinismo más claramente. La otra pata, que no se suele tener en cuenta, es toda la influencia del derecho polaco-lituano en el Ulozenie medio del 17. Hay toda una parte que es la versión polaco-lituana del derecho civil romano derivado en diversos tratados alemanes. Esto también es muy importante. Esto es para señalar siempre, recordar siempre esa doble vía de entrada de las influencias culturales a Rusia, la tradición bizantina y la recuperación que se haga, y la tradición occidental. Porque lo que está en juego acá es esta idea final, que es Richard Helley, la autocracia y los debates con Edward Kennan en los 80, una de las grandes discusiones en los estudios rusos en los últimos años. Richard Helley es el gran traductor, comenta la edición también del Ulozenie 1649, retoca esa edición en parte, es un gran eslavista de Chicago, y al comentar el Ulozenie va a decir: la autocracia es lo que define a
a Rusia desde siempre, desde este ordenamiento en adelante. No hay formas de negociar en términos relativamente liberales con esa tradición política, y eso va a ser una de las patas de la discusión del Departamento de Estado en Estados Unidos desde la década del 80, opuesta. Acá todos laburan para la misma gente, ¿no? O sea, no son solo académicos. La otra pata es la de Edward Kennan. Heli, como comentador de la edición, retocador de la edición, traductor al inglés y gran especialista en estas compilaciones del 17, va a hacer de la definición de Rusia como una autocracia inmóvil casi, la definición de Rusia y la forma en que hay que relacionarse con él. Desde mediados del 70, en época de Carter, básicamente, cuando se busca la forma histórica una forma histórica de comprender a Rusia que permita el diálogo con los rusos, aparece Edward Kennan. Edward Kennan escribe un folleto en el año 75, 76, de circulación interna del Departamento de Estado. Kennan es hombre de Harvard, que va a editar en 10 años después, recién, como un largo artículo en una revista académica, y se llama Moscovite Folk Tales. Ahí es donde empieza la discusión con Heli, y va a cruzar la discusión del Departamento de Estado hasta hoy, y ustedes la van a ver representada. ¿Qué dice Kennan a mediados de los 70? Los dos trabajan siglo XVII, los dos hacen historia clásica, digamos, rusa. No son sovietólogos ni nada por el estilo. Dicen, el poder del monarca, aún con el Ulozenie, si retocamos acá, si vemos allá, si tomamos en cuenta la influencia de los tratados polaco-lituanos, que también están en la base de algunas secciones, ese poder que algunos definen autocrático está mediatizado por la figura de los boyares. Hay un concilio alrededor del monarca que es el que realmente detenta el poder. Dicho esto, podemos entender que la tradición rusa también es una tradición conciliar en un punto en cuanto a la toma de decisiones, y eso es lo que tenemos que seguir viendo en el Estado soviético, y por eso podemos tener líneas de diálogo con estos tipos, más allá de que no nos llevemos bien con uno del Partido Comunista Local. Va a ser un debate candente, y en el fondo va a estar la definición de Rusia como una entidad política de características europeas en algún punto, que es lo que permitiría la relación. Saquen ustedes rápidamente todos los ejemplos que nos han regalado los últimos años. Ahora, en el mismo momento donde nosotros señalamos hay un límite al bizantinismo, la presencia bizantina en el Ulozenie, que también están los tratados polaco-lituanos. Pero hay otros límites, que es lo que señalo ahí abajo, y es, entre el 16 y el 17, los grandes nombres de la formación intelectual en Moscovia son griegos. Maxim Grek, que es un tipo que es liberado de prisión por Iván Grozny, Iván el Terrible, y a quien Iván lo tuvo en altísima estima. Maxim Grek, que es un tipo que van a buscar al Monte Athos para renovar la cultura, para renovar Bizancio, pero no lo van a buscar por eso. Maxim Grek es una figura interesantísima, igual que los que vienen después. Lo van a buscar por el pasado de Maxim Grek, que es el que pocas veces se trae a colación. Maxim Grek es básicamente un griego educado y que circuló por Italia. Es un padovano. Es un tipo educado en Padua. Es un tipo que circula por los primeros colegios en el sentido de estudia de lo que van a ser los estudios de los jesuitas, por ejemplo. En tierra de los Habsburgo.
En determinado momento se ordena sacerdote latino, Maxim Gregg. Después cuelga todo y se va al Monte Athos, agarra la cosa mística, y ahí lo van a buscar. Pero lo van a buscar por ese pasado, pues es un tipo que puede tener un montón de cosas no atónitas, sino de otro lugar. Lo mismo es el caso de estos dos hermanos, Ianiquios y Sofronios Lijudes, que son dos súbditos venecianos, que se educan en Padua, la Universidad de la Terraferma veneciana, pasan ellos sí ya a principios del 17 por colegia jesuíticos y van a abrir una escuela en Moscú donde van a implementar esos sílabos de estudios que traen del mundo católico, de ese renacimiento católico, del barroco católico austríaco sobre todo. Son muy, muy interesantes porque es lo que van a dar la base de formación para para un conjunto de futuros funcionarios que van a estar en la base de las reformas de Pedro el Grande. La reforma de Pedro el Grande tiene muchos componentes, ustedes las conocen, les sonarán, pero uno de los componentes es la decisión política de Pedro, y otro de los componentes es los personajes con los que lo va a llevar adelante. Y esos personajes van a ser estos hermanos Lijudes. El funcionariado formado en las escuelas de estos dos griegos, que son dos occidentales en el fondo, ¿no? Muy interesante, muchísimo de los sílabos y de cursos de estos hermanos Lijudes se mantuvieron inéditos en griego hasta los últimos años. Fueron editados por un gran filólogo y una gran helenista, Boris von Kitsch, a quien tuve el gusto de conocer y tratar y trabajar un poco con él, en los últimos años. Son textos muy, muy interesantes porque es un sílabus, uno ve los sílabos de estudio de un colegium jesuítico traspasados a Moscú. Entonces, en cada momento con Maxim Gregg por eso digo que había dicho hace un rato que la posibilidad de que Iván Grozny leyera Maquiavelo, por más que fuera un mito literario, tiene una condición de posibilidad, que es un tipo que pasa los últimos años que se va a anclar formativamente en la figura de Maxim Gregg, que era un tipo que llevó a Moscú todas estas cosas. Bueno, digo, la condición de posibilidad por lo menos estaba allí. Saltamos un poquito, otros ejemplos, medio rápido. La Filogalía. Filogalía es una antología de textos ascéticos bizantinos, viejo. En Bizancio esto va a dar origen a el gran renacimiento de la mística bizantina a partir del siglo XIV. Toda la última etapa de la mística bizantina, el Esicasmo, Gregorio Palamas, los grandes nombres que ha dado esa tradición, están anclados en muchas cosas, y entre ellas en la Filogalía como conjunto de textos que se van a copiar y van a circular. La Filogalía tiene muchas características interesantes como texto. Una de ellas es que es el único lugar donde sobreviven en griego traducciones de un personaje que se llama Isaac de Nínive, que es un autor que escribió en siríaco, en el arameo de los cristianos, uno de los grandes místicos de la historia del cristianismo, que sobrevive en una traducción al griego de Abba Patricios y Abaramanios, que se hace en la obra en el monasterio de Marsabas, en Jerusalén, todavía activo en el día de hoy, y pasa al griego dentro de esta antología y no por fuera de ella. Entonces es la recuperación de la Filogalía en el 14 bizantino la que va a ser
de este personaje, Isaac de Nínive, uno de los más grandes místicos de la tradición cristiana oriental. Ahí lo van a tomar los nombres que ustedes tienen ahí, Gregorio de Sinaí, Gregorio Palamas. Ahora bien, ¿qué nos interesa a nosotros de esto? Hay formas del hexicasmo bizantino que capilarizan hacia los eslavos orientales desde el siglo XIV, de manera inorgánica, digamos, y lo que va a haber es una traducción al eslavo de la filogalía, que va a circular. Conocemos algunas de esa traducción al eslavo en el XIV, que es la que vamos a encontrar en el origen de algunos de estos hexicastas rusos, digamos, de fines de los siglos medievales, cronología occidental, y sobre todo la gran traducción que va a ser Paisi Velikovsky a fines del 18, 1787. Paisi Velikovsky lo que hace es revisar una vieja traducción al eslavo, de la cual no conservamos más que migajas, y esa traducción al eslavo de Paisi Velikovsky es la que va a empezar a circular en toda la geografía rusa. Y esto es lo que va a dar origen a toda la renovación espiritual de los staretsy, los ancianos de Optima Pustin, que encontramos en toda la novelística rusa del siglo XIX. El staretsósima de Dostoyevsky es, sin ir más lejos, un producto de la circulación de estos textos que van a ser traducidos ya al ruso por un personaje que está ahí mencionado, que es Santiófanes el Recluso, a mediados del siglo XIX, y bueno, esto va a ser la explosión. O sea, lo que uno entiende en gran medida, o por lo menos lo que más se ha divulgado en Occidente de la espiritualidad de la ortodoxia rusa, son estas figuras y esta tradición, esta adecuación rusa del hexicasmo bizantino. Bueno, es producto de esto, del retoque de la vieja traducción eslava o de la filogalía por Paisi Velikovsky en 1787, de la circulación de ese texto en esa versión retocada por Velikovsky, y de finalmente la traducción al ruso corriente por Teófanes el Recluso. Los grandes nombres de la espiritualidad monástica, como el propio Teófanes o San Serafín de Sarov, rusos, están anclados en este texto. No es la teología ortodoxa en sí misma, eso pasa también por otros lados que no vienen a cuento hoy, y van a estar mucho más pregnados por las discusiones teológicas occidentales, sobre todo gran parte alemanas y anglicanas de la segunda mitad del XIX, pero esa espiritualidad eslava esa espiritualidad ascética de los staretsy, con la que relacionamos en Occidente, por lo menos a nivel de divulgación, pasa por esta traducción de la filogalía. Bizancio en el 19 es muchas cosas para los rusos, básicamente es parte de esas tres patas, esa tríada de eslavofilia o autocracia y ortodoxia. Bueno, esta es la parte más esperable, ¿no? De un imperio ruso leyéndose en el espejo bizantino en muchísimos aspectos. Esto es todo un tema en sí mismo, es una de las patas, no la única, pero una de las patas más importantes de una de las grandes tradiciones intelectuales rusas, que es la conservadora. O sea, nosotros nos podemos pensar que Rusia el pensamiento ruso del siglo XIX es básicamente las diversas formas del populismo revolucionario, que nos permiten entender algunos aspectos de la revolución del 17, pero si dejamos de pensar en el peso propio del pensamiento conservador, no se entiende cómo ese imperio funcionaba.
funcionaba, crecía y tenía toda una serie de evoluciones muy interesantes de discutir, digo, no es para catalogarlas. Pero la pata del conservadurismo ruso es una pata importante, clave del pensamiento intelectual, de la intelectualidad rusa del 19, donde uno tiende a buscar frente al populismo revolucionario la pata liberal, y la pata liberal no existió nunca más que en las exudaciones de los decembristas y en personajes como Isaiah Berlin, qué sé yo, ¿no? Sus libros le dedican a esa tradición liberal, grandes y largos capítulos, pero en realidad nunca sumaron demasiada gente. Bueno, esa pata del conservadurismo ruso, que es la bizantinista, la que va a retomar cosas bizantinas, es esperable, no la comentamos. Ahora, la revolución va a suprimir ese paquete de ideas relacionadas con la tradición imperial rusa que se estaba sacando encima de la revolución de manera casi automática. No tanto con lo que podemos llamar estudios bizantinos. Hay una pata que en los primeros años de la revolución, hasta 1928, se tolera, que es una discusión muy interesante, que es la discusión sobre la aldea eslava y cuáles son sus componentes, si es aldea como formato de la organización familiar extensa y como formato de la producción es algo distinguible de lo cristiano ortodoxo. Eso va a llevar a los rusos a hacer grandes excavaciones, ¿no? Todos los Balcanes. Estos eslavos en el siglo VII llegan hasta el Peloponeso, ¿no? En lo que hoy es Grecia se van a helenizar de lengua, pero la estructura material va a ser bastante importante. Esta es una gran estructura material de su cultura, va a ser la misma que en los Balcanes, y esta va a ser una discusión abierta en todo el siglo XIX. Ahora, a partir del 28 viene un momento importante de la tradición soviética, y es cómo el marxismo oficial a partir de 1928 entiende la existencia de los pueblos eslavos. Y básicamente la línea oficial es que tienen que incluirse, sumergirse en el gran río ruso. Y esto va a durar 10 años, son los 10 años de las grandes, incluso en los últimos los años de las grandes purgas, llevar al encarcelamiento y al asesinato de los bizantinistas, va a llevar al desmantelamiento de departamentos enteros, como en la historia medieval, de las universidades de San Petersburgo, Leningrado y Moscú. Y llega el año 38. Este es el punto inesperado. Ahí se da, en el 38, aparece la idea de la continuidad histórica. La idea de continuidad histórica es la que empieza a desarrollar el partido frente a una eventual conflicto con la Alemania nazi. Más allá del pacto del 39 al 41, más allá de todo lo que fuera esa cuestión circunstancial, el horizonte es de confrontación. Ustedes conocen el cine ruso de alemán, incluidas las películas de la época. Ahora, esa continuidad histórica, lo interesante es que lleva a una necesaria revitalización de los estudios bizantinos. Bizancio vuelve para explicar por qué esa Unión Soviética de fines de los 30 es continuadora del imperio ruso, y por qué el imperio ruso es continuador de Bizancio. Esto va a ser un momento importante para los estudios bizantinos. Después, durante la guerra, tenemos el gran momento de la propaganda por la Gran Guerra Patriótica, y alguien terminó de entender que la gente no iba a ir a morir por el Partido de la Revolución, sí, pero que sí iba a ir a morir por la patria. Se define de esa manera la guerra con la Alemania nazi, y se legaliza la iglesia, por ejemplo. Y hay algunos momentos inesperados, si ustedes quieren,
En el 43, en plena guerra, en el momento de Kursk, si ustedes quieren, se crea un departamento de historia bizantina dentro del Instituto de Historia de la Academia de Ciencias. En el 44 hay un gran, estamos en la guerra, hay un gran congreso bizantino en Moscú. Para establecer paralelos es paralelos que son difíciles de comprender entre nosotros, pero que son los paralelos que hacen las naciones importantes. En los momentos de crisis se apuesta a la universidad y dentro de la universidad no solamente a los fierros, sino también a las humanidades. Eso es la fundación de la Universidad de Berlín por von Humboldt en 1809, cuando Halle, la Universidad Prusiana, está ocupada por los franceses, cuando la mitad del territorio prusiano está ocupado por los franceses, cuando los aliados de Prusia, que son la confederación del Rin, se aliaron con los franceses y terminarían muriendo en el invierno ruso, los pobres franconios, por ejemplo, y del Palatinado. En ese momento en que uno diría tranquilamente hay otras necesidades, lo que hace Prusia es fundar una universidad en Berlín. Bueno, lo que hacen los soviéticos es hacer humanidades universitarias, plena Segunda Guerra Mundial. Se legaliza la iglesia, etc. Y el avance del Ejército Rojo va generando una relectura de la relación de Rusia con los eslavos del este y del sudeste. Ya no serían aquellos que tenían que subsumirse en el gran río de la Revolución Soviética, sino que eran eventuales aliados, Pacto de Varsovia en el horizonte si ustedes quieran. Esto va a tener un momento interesante, en el 28 se había suprimido la Byzantinsky Bremenik, que es la gran revista bizantina fundada a finales del 19 por los rusos. Hay dos en su momento, la alemana, la Byzantinische Zeitschrift, y la rusa. La rusa se cierra en el 28, se reabre en el 47 a este calor, pero bueno, ahí van a aparecer entre el 48 y la muerte de Stalin, hay como 5 años de una discusión muy interesante que recién se va a ver después en la época de Brezhnev. Para aquellos que les interese la historia soviética, es la lectura en la vía universitaria y cultural de la discusión entre Zhdanov y Malenkov sobre la posible sucesión de Stalin, ¿no? Y ahí aparece en escena Mikhail Shuslov, que va a suceder a Georgi Alexandrov, y Shuslov, que va a ser uno de los grandes personajes de la época de Brezhnev, por eso lo pongo ahí, no bajo Khrushchev, sino tiempo después con Brezhnev, va a volver al particularismo ruso. Esto es muy interesante porque en esos años las publicaciones de la Byzantinsky Bremenik tienen como que se dedican a historia rusa más que historia bizantina y tienden a hablar de la autonomía incluso de los desarrollos artísticos de las grandes catedrales de Kiev, lo que fuera. Son artículos muy interesantes de leer desde ese punto de vista. En el 53, a partir del 53-54, con la muerte de Stalin, el ascenso de Khrushchev y el deshielo, viene otra época y que tranquilamente dura hasta la década hasta el 71-72. En muchos aspectos uno ve el punto de inflexión ahí en la era Brezhnev, no necesariamente al principio de la era Brezhnev, y volvemos a lo de más arriba, esos años 60 que van a ver a Bizancio reaparecer en la vida cultural soviética y cultural y académica soviética, con dos obras que para mí son paradigmáticas para tener en cuenta. Una es el Andrei Rublev de Tarkovsky del 67, y otra es los 3 grandes volúmenes de Historia de Bizancio, aparecidos en el año 1967, que es una obra hermosísima de ver. Ahí aparecen algunos de los grandes bizantinistas que después van a emigrar a Occidente, como Alexander Kazan, por primera vez, y esta es la primera, es 1967, la Unión Soviética va a caer recién en 1991,
pero esta obra es decididamente una obra transmarxista ya. No está restringida a los aspectos socioeconómicos y los aspectos culturales, artísticos y religiosos están tratados con una calidad técnica realmente interesante. Es muy interesante de ver. Entonces, en los años 60 tenemos un Bizancio que reaparece de esta manera, ¿no? Reaparece como un Estado financiando la obra de Tarkovsky sobre el gran pintor ruso de fines de la Edad Media, Andrei Rublev. Un ejemplo, ¿no?, más contemporáneo, y voy terminando. Esto es un videíto muy interesante que dio muchísimo que hablar en Rusia, es un documental, perdón. Ustedes lo encuentran en inglés, lo encontré yo. Sé que hay traducción al castellano, pero no la encontré. Hay una página rusa, pero no está en la página rusa tampoco, que se llama The Fall of an Empire, The Lesson of Byzantium, que está en YouTube, que es un documental hecho en 2008 por Tikhon Shevkunov, cineasta, monje ortodoxo e igumeno superior del monasterio Sretensky en Moscú y cabeza del círculo de Sretensky, que es es un círculo monárquico y ultraconservador ruso, pero monárquico, activo hasta el día de hoy, ¿no? Activo de los 2000 hasta el día de hoy. La caída de un imperio, la elección de Bizancio, y es del 2008, es el momento del interregnum entre Putin y Medvedev, ¿no? Y una puerta abierta a ver cuánto podía controlarse de la deriva medvedediana de la Rusia contemporánea. Es un brulote ideológico, este documental, a la vez es muy interesante. La caída de Bizancio no es por el avance turco, eso es en última instancia una especie de exudación de la decisión divina de castigar a Bizancio por sus pecados, que fueron justamente haberse entregado a Occidente. Ustedes saquen los paralelos contemporáneos. Un Occidente que los conquista en 1204, la Cuarta Cruzada, los paleólogos retoman la capital en 1261, pero hasta el fin del imperio lo que hay es básicamente una entrega al poder occidental, entrega a la tradición ortodoxa, es toda la historia de las uniones de las iglesias, y sobre todo, y hace una parte importante del documental, es lo que podríamos, pongo acá para simplificar, la fuga de capitales, toda la presencia de comercio veneciano, genovés, amalfitano, en los territorios bizantinos del 13 y del 14 y del principio del 15, que bueno, para alguien que lo leía lo veía en el 2008, es el arreglo de cuentas de la administración Putin con los oligarcas que terminaban comprando clubes de fútbol en Inglaterra, ¿no? Lo que es interesante es el video y la discusión que se dio. Esta sí es una discusión ruso-ruscéntrica. Los bizantinistas como Muradev, Ivanov muy, muy importante, un tipo que se fue de Rusia en el 23, cuando en el 23 se fue, sí, ya con la guerra, se termina yendo por la oposición a la guerra. Los bizantinistas dicen, bueno, esto es un recorte insostenible de la historia bizantina, pero aclamado por intelectuales públicos, sociólogos, cientistas políticos y políticos en activo, ¿no? Los nombres que ustedes tienen ahí, Dolorigin y Naroshinsky. Esta es una discusión ruso al interior de Rusia, pero bueno, es el tipo de Bizancio como espejo de la Rusia contemporánea, por el lado no del terror turco, sino no le genera demasiado terror a los rusos contemporáneos, sino de la entrega a Occidente. Esto es lo último, entonces, ya termino, se va haciendo largo, Rusia y los santos logos bizantinos. En estas imágenes un poco abigarradas de la relación compleja entre la tradición bizantina en Rusia,
Quería terminar con algo que me pareciera que podía encontrarse como bajo continuo a lo largo de toda la historia rusa. Hay varias cosas de eso. Me quedo con esta, que son los santos locos. Los santos locos son algo muy anecdótico en Bizancio que explota en la tradición rusa. Una vez más, parte de esa selectividad rusa de la tradición bizantina. Y empiezo ahí con este ejemplo que para los que puedan leer en la diapo se ve que es la catedral de San Basilio en el Kremlin. O sea, San Basilio es San Basilio, la gran catedral de la ortodoxia rusa. Bueno, Basilio no es un apóstol, no es un gran patriarca, no, no es Pedro, no es Andrés, no es ninguno de esos, no es Pablo. Eh, es un santo loco, ¿no? Es un yurodivy, es un santo loco de la tradición rusa, eh, eh, conocido por la crítica, la crítica política. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, vienen de parte de la tradición bizantina, que tiene dos grandes ejemplos y nada más. Simeón de Mesa en el sexto, un santo recuperado tardíamente, porque Mesa queda en Siria, pues su ejemplo es bizantino, pero su herencia intelectual se va a dar ya en un territorio que va a relacionarse con un territorio que está bajo poder musulmán, y sobre todo Andrés de Constantinopla, a caballo entre los siglos IX y X. Estos son santos locos importantes. Sobre todo Andrés es un profeta. Andrés, la vida de Andrés tiene un apocalipsis inserto en el medio sobre relatos visionarios sobre el fin de los tiempos. A quien se atribuye que habría sido de tierras eslavas, de Novgorod, fue testigo de la aparición de la Madre de Dios en Constantinopla, la Teotocos, zanja en una discusión teológica bizantina, no viene a cuento ahora, pero es un detalle importante, y la Madre de Dios es la que aparece, es la que es conmemorada en la fiesta del velo, de la protección de la Madre de Dios, conocida en ruso como Pokro. Y ese es el nombre de la Catedral de San Basilio, la Catedral de la Intercesión de la Madre de Dios, es el nombre oficial, conocida como Catedral de San Basilio, porque la construcción actual está sobre la base, había una iglesia allí, pero la construcción actual está sobre la base de la tumba de Basilio el Loco, de San Basilio el Loco, que habría sido uno de los tipos que discuten los modos de alguien como Iván, en el caso de Basilio, ¿no? Bueno, estos santos locos en el mundo bizantino, así como en Bizancio, en el mundo bizantino habían sido escasos, pero importantes literariamente, pues tuvieron muchas copias estas vidas de Simeón o de Andrés. En el mundo ruso explotan y va a haber muchísimos. El gran momento va a ser los siglos XVII y XVIII, va a haber santos locos por todos lados, relacionados su aparición con en cada caso con problemas muy específicos, sociales o políticos de las regiones en las que aparecen. Muchas de ellas son mujeres, ahí está el caso de Xenia de San Petersburgo, a mediados del 18, que es una santa loca que va a ser muy recuperada en los últimos años, y bueno, personajes como el Nikolka de Boris Godunov, de Pushkin, etcétera, los santos locosentes, los antiguos creyentes. Bueno, ustedes tienen ahí otro ejemplo con los antiguos creyentes de antibizantinismo. O sea, hay algo profundamente bizantino, son las reformas religiosas del 17, de Nikon, del patriarca Nikon, que quiere volver a helenizar toda la iglesia rusa, y básicamente se le parten dos la iglesia, y hasta el día de hoy tenemos lo que sobrevive de esos antiguos creyentes, que básicamente son muchas cosas, pero también antigriegos, son anti-bizantinos, ante toda esta reforma pro-bizantina del 17. ¿No? Y en los santos locos son una figura muy interesante del underground cultural en Leningrado y Moscú en los 60s y 70s,
como es el punk soviético. El punk soviético está muy, muy estudiado. Pero los artistas tomando la tradición de los santos locos para pintar, cantar y o decir en forma poética cosas de crítica política desde ese lugar, no han sido muy, muy estudiados. Y es muy, muy interesante. También los hay hoy relacionados más bien con la posmodernidad, la cultura posmoderna en Rusia. Pero en los años 60 y 70 tenían un componente profundamente bizantino, que era la relectura de estas vidas de santos locos rusos. En los últimos años del 2012, una novela preciosa, Labrus, eh, Laurel, se la conoce en castellano y en otras lenguas occidentales con el nombre latino, de Evgeny Vodolazkin, él mismo uno de los grandes escritores rusos de los últimos años y un especialista en textos antiguos rusos. Bueno, Laurus hay una traducción española que no sé si llegó a Argentina, pero sé que existe en el castellano, y si no está en internet en diversas lenguas modernas y también en ruso. Eh, es una novela maravillosa, es un personaje que tiene varios nombres, novela muy particular, pero en el fondo es la historia de un santo loco que cruza el tiempo, digamos. Arkady Laurus, bajo varios nombres, se lo conoce a lo largo de las diversas épocas por las que va viviendo, es una especie de inmortal, santo loco inmortal, ¿no? Que recorre épocas y momentos. Una novela caleidoscópica, pero absolutamente interesante y habla de ese bajo continuo de presencia bizantina a partir de estos caracteres que son los santos rusos, los santos locos, emergentes de la crítica política y cultural desde su divulgación en Rusia hasta el día de hoy, y creo que esto sería por afuera de la ideología política, por afuera de las herencias religiosas, de las herencias más de las eclesiásticas orgánicas o legales, uno de los aspectos bizantinos más perdurables en la tradición rusa. Bueno, perdonen se me hizo más largo de lo que yo hubiera querido. Muchas gracias. Bueno, excelente, Pablo, muchas gracias. Como advertía al inicio de tu presentación, seguramente muchas de las cosas que acabas de decir, para muchos de nosotros, y me incluyo, eran inesperadas o desconocidas. Así que imagino que va a haber preguntas y comentarios, así que este es el momento para quien quiera empezar. No sé si alguien tiene algo para consultarle a Pablo, es el momento. Bueno, rompo el hielo, si no. A veces empiezo por esto último del punk soviético, porque me parece espectacular, porque es algo que escucho y ignoraba un poco esta vinculación directa con este tema de los locos en Cristo. Pero si no entendí mal, hablabas también en los años 60, 70, hubo algún tipo de interés específico en esta cuestión, asociada con la locura como crítica política, ¿puede ser? Sí, frente a lo del PAC no diría que hay una vinculación, sino que son dos formatos de la crítica cultural y política en la Unión Soviética que se dan en paralelo, o más o menos sincrónicamente. Eh, hay varios, sobre todo poetas y poetisas de Lenin. Hay un círculo de poetas de Leningrado que tiene algunos artistas plásticos que adoptan específicamente en los 60 la postura de santos locos. O sea, el santo loco se desnuda, grita en medio de la calle, se pelea con las autoridades, grita sus verdades, como diría el Fierro, y desde ese lugar se hace escuchar por la sociedad y se vuelve medio intocable, ¿no? Y bueno, adoptan ese lugar, hacen
hacen lo que podríamos llamar performance de ese estilo en el underground leningradense de San Petersburgo de los 60. Esto todavía va a existir a principios de los 70. Ahí es donde podemos encontrar una sincronía con el punk soviético, o sea, en mediados de los 70, una mitad de los 70, pero por el lado de Los Santos Locos es un producto bien de los 60 y 70 de San Petersburgo, ¿no? Es una ciudad infinitamente más interesante que Moscú en época soviética. Sí, me pareció, y esto lo desconocía completamente, pero también en los 60 hay toda una reivindicación de la locura con... Es que está gastando datos. Al pedo, puta. Hola, sí. Esperen que... Ahí está. En los 60 esta reivindicación de la locura como virtud, también como lo encuentra en Occidente, florecido, exacerbado, por ejemplo, con la figura de... o el éxito que toma el libro de Artaud sobre Van Gogh, suicidado por la sociedad, esto como una cuestión de esta psiquiatría que busca mostrarle a la locura una suerte de dimensión crítica y todas las catástrofes que siguieron, ¿no? a esta percepción de la locura, pero desconocía si eso había tenido algún tipo de evolución paralela en el mundo ruso. Evidentemente, probablemente haya alguna vinculación, y por qué los años 60 justamente hubo algún tipo, no sé si hubo algún tipo de movimiento dentro de la psiquiatría que haya... Mira, a ver, lo primero que te diría con eso, no sé. Segundo cosa que te diría es, lo que sí leí es que con todas estas capilarizaciones de la cultura occidental y de las prácticas occidentales en el mundo soviético, muchas veces lo que ha faltado es poder entender desde qué lugar los rusos, los soviéticos, hacían ciertas cosas en épocas de los 60 y 70. Entonces, ahí es donde creo que no conocer demasiado la tradición rusa cultural en la que los tipos se están abrevando nos permite no entender del todo el momento. Digo, uno termina leyendo y viendo cosas, Tarkovsky, la Nouvelle Vague, ¿no? Bueno, pero no te lleva eso a Andrei Rublev, no te lleva a ese tipo de cosas, no te lleva póstumamente al sacrificio, no necesariamente, ¿no? Okay, hay otras patas que hay que ver, y creo que lo que está pasando con esos círculos poéticos y artísticos de Leningrado en los 60, el movimiento más conocido, en todo caso el que yo más he estudiado de esa renovación de la crítica, es Novimir, la revista cultural bajo la dirección de Barkovsky, entre el 58 y el principio de Brezhnev, y después de nuevo en el 69-70, en un momento más otoñal de Barkovsky como editor. Bueno, Novimir es un producto cultural en sí mismo interesantísimo, en lo que va a publicar Un día en la vida de Iván Denisovich, van a aparecer muchas cosas ahí. Y alrededor de Novimir van a aparecer toda una serie también de artistas y poetas que van a escribir, pero que tenían sus propios, que van a aparecer ahí, pero que tenían también sus propios círculos de figuración, digamos, no tan emergentes como Novimir y más barderos en un punto. O sea, salir en invierno desnudo por las calles de Leningrado gritando como Basilio. Yo no terminé, pero hay un cuadro, en realidad no lo mostré, pero el PowerPoint, me olvidé, terminaba con un cuadro de los años 90 de Basilio, a ver si lo puedo poner, para que se vea, a ver si lo puedo poner para que, y después nos vamos. A ver, porque había una filmina más, que es esta, de un cuadro de Basilio por Vasil Kirillov del 94,
Es un cuadro hermosísimo de Basilio el Loco por Cristo. Ahí lo están viendo, ¿no? Sí. Bueno, esta es una pintura de los 90, pero estas son las imágenes de Basilio que circulan entre la intelectualidad rusa también de los 60 y principios de los 70. En pleno invierno, desnudo, gritando sus verdades en medio de la calle. Es medio eso. Pero bueno, es un mundo, no lo quería comentar porque es como llega hasta la época contemporánea, esta influencia de la tradición de los santos locos, pero son autores que no he estudiado ni leí algunos de los poemas de esta gente y nada más. Bueno, tengo varias preguntas más, pero será más adelante. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, te hago otra pregunta. Ahí está. Sí, adelante, que alguien habló. No parecieron. ¿No? Bueno, aprovecho de preguntarte por Maxim Grek, porque la verdad es que es un personaje muy interesante. Eso es efectivamente así. La razón por la cual lo convocan a él es por su, no me animo a decir latinofilia, porque no sé cómo definirla, o por su experiencia italiana, por algún tipo de filiación con la cultura italiana o latina. Yo creo que es una doble entrada. Maxim lo van a buscar porque es el tipo más interesante intelectualmente en el Monte Athos en esa época. Primero, eso es lo que hace a la fama de Maxim Grek. Ahora, la fama de Maxim Grek no se pudo construir sin el paso previo de Maxim Grek. Maxim Grek es un gran intelectual atonita en el 16 porque el tipo pasó por Italia y se formó en Italia. Eso es lo que tiene para ofrecer. Él no lo cuenta, él no lo dice, sobre todo porque tenía un problema legal, había sido ordenado sacerdote latino. Pero lo que hacía de Maxim Grek un tipo interesante, muy por encima de cualquier otro personaje del Monte Athos de la época, es justamente ese pasado, del cual nadie desconocía. Cuando te llevas a Maxim Grek a Moscú, te llevas todo. Te llevas un tipo que te conoce la tradición griega, pero te la conoce bien porque la estudió con las herramientas renacentistas. O sea, Maxim Grek laburó con Aldo Manusio. Él fue corrector de pruebas de Aldo Manusio, trabajó, dio clase, no sé, laburó con un par de estos, Sí, creo que estuvo con Ficino. Con Crisolorás, con Ficino. No, pero aparte estuvo con los, Manusio, Ficino, estuvo con los occidentales, no solamente con los griegos que ya estaban ahí. Entonces, claro, cuando te llevas a Maxim Grek de Athos a Moscú, de donde siempre se quiso ir, y nunca pudo, te llevas un paquete. Y creo que de ese paquete eran conscientes todos. Es que hay un elemento, entiendo que Maxim Grek también fue cercano, o conoció, o fue parte, o no sé hasta qué punto, del momento de Savonarola, y de Savonarola mismo. Bueno, totalmente. Es más, sí, gracias por traerlo a colación. Maxim Grek es un savonarolista y gran parte de los problemas que va a tener en Rusia es por su vara a los Savonarola. Por eso termina encarcelado. Termina encarcelado porque habla desde Savonarola sobre los usos y costumbres del clero y de los monjes y de la corte moscovita. De esa prisión lo va a sacar Iván Grozny. Pero el tipo está preso por eso, por savonarolista, digamos.
Totalmente, gracias por traerlo a colación. Entonces, es una butada decir que Iván leyó a Maquiavelo o no leyó, no sé. No nos manejamos así los historiadores. Pero si Savonarola está en Moscú con Maxim Gregg, y también pudo haber estado Maquiavelo, digo, porque fueron muchos libros y muchas discusiones eh, con Maxim Gregg a Moscú. Y lo mismo con los Lijudís, con los hermanos del 17, personajes interesantísimos. O sea, Ahora es interesante porque si Maxim Gregg, no sé, creo que fue una circunstancia que se va a Italia es precisamente después del fracaso, lo que sea, digamos, del final de la explosión de este movimiento savonaroliano. sí. Y uno, no sé, lo ignoro, hasta qué punto también se está llevando Italia, pero se está llevando una versión muy particular también, que no es precisamente la que muchos humanistas van a... No, con esto no estoy diciendo que Maxim Gregg es un personaje mainstream del Renacimiento italiano. Que estoy diciendo, cuando lo van a buscar a Latos, se llevan algo más que un monje atonita. Es eso. Claro, tal cual. Es eso. Y creo que son conscientes de que se llevan algo más. Y ese algo más les sirve. Por la misma razón que los lijudís tienen eco y le dan bola y le financian una escuela privada del más alto nivel. O sea, es una academia que va a existir, los va a sobrevivir muchísimas décadas, la academia de los lijudís. Bueno, los compran porque los tipos son padovanos y austríacos. Son venecianos burgos en su formación y es lo que tienen para ofrecer no es la cultura monástica griega del siglo XVII. Y no hay muchos otros casos como el de Maxim Gregg, me parece. No, los lijudís, son estos dos casos. En el caso de los lijudís son dos hermanos, pero también hay que encontrar los personajes que sean ortodoxos y que hagan el camino para llegar a Moscú en esa época, ¿no? Claro. Y no mueran en el camino. Digo, pero es interesante para establecer uno piensa que la reforma del 17 de Nikon son litúrgicas, pero también son de vestimenta. O sea, quieren que los sacerdotes rusos se vistan como los sacerdotes griegos del 17, que básicamente se visten como les decían los otomanos, ¿no? O lo que era la moda otomana. O sea, hay algo del bizantinismo del 17 ruso que es una invención estética. Hay algo de percepción interesante en la oposición a las reformas de los antiguos reyes creyentes, que son un conjunto de gente compleja, si vos querés. Pero una de las cosas que están viendo es esto no tiene nada que ver con la tradición. Nos venden por tradición algo que no tiene nada que ver. O sea, los sacerdotes vistiéndose como un burócrata otomano del siglo XVII, eso no es bizantino, no es tradicional, no es nada. Y esto sí lo ven de una manera bastante inorgánica, pero se ve en la discusión de Abacum y todas estas discusiones con toda la reforma. Por eso digo, lo que pasa muchas veces en la tradición rusa, por un retorno de la cosa bizantina, Maxim Gregg o los lijudís, en realidad es el retorno de la llegada de la cosa italiana en alguna de sus fases. Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? ¿Alguna reflexión por breve que sea? Bueno, no me queda más alternativa que dar por finalizada nuestra reunión. Muchas gracias, Pablo, No, gracias a todas y todos los que se hicieron presentes. Muchas gracias a ustedes por su tiempo.